Compré un té de burbujas. Accidentalmente pagué con la billetera compartida de mi esposo. Antes de que siquiera hubiera salido de la tienda, dos oficiales me tenían en el piso, con la cara contra la baldosa, diciéndome que estaba bajo sospecha de malversar fondos corporativos. Mientras todavía estaba tratando de procesar lo que estaba pasando, la nueva secretaria de mi esposo llamó. Señorita Montenegro, yo soy la que llamó a la policía. Siquiera se da cuenta de que cada centavo que gasta es el dinero ganado. Con el sudor de la frente del CEO Altamirano, el CEO Altamirano se mata trabajando, y usted está aquí tirando su dinero. A partir de hoy, yo estoy a cargo de todos sus gastos. Cada compra pasa por mí primero. Yo la apruebo o usted no lo gasta. Además, su asignación mensual es de $500. Usted ya ha usado 499 hoy. No puede gastar ni un centavo más este mes. Ella estaba tan seria, tan complacida consigo misma. Me reí. La chica había estado en la empresa un mes. Mi esposo fue educado con ella un par de veces, y ella se había coronado a sí misma, como su gerente personal, interviniendo para dirigir su vida y la mía, pero ella no tenía idea de que la empresa era mía. Cada dólar en las cuentas bancarias de mi esposo era mío. Incluso su salario venía de mí y de su precioso señor Altamirano. Él se casó y entró a mi familia. Así que, ¿quién diablos era ella para administrar mi dinero en su nombre? Los oficiales escucharon las palabras de Yadira a través del teléfono. Luego miraron mi pantalla, mostrando un cargo de billetera compartida de $352 después de cupones. Sus caras se oscurecieron. Se disculparon profusamente, prometiendo que reportarían la falsa llamada policial a la empresa de mi esposo, pero yo estaba doblada contra el mostrador, apenas de pie. Duele, Dios, duele tanto. Creo que el bebé ya viene, por favor, que alguien me lleve a un hospital. Todos se apresuraron a meterme en un auto y me llevaron allí de urgencia. Me registraron, y de inmediato necesitaron pago. Apreté los dientes por el dolor y empujé todas las tarjetas bancarias. De mi billetera a través del mostrador, unos minutos después, la enfermera regresó con todas ellas. Señora, sus tarjetas no tienen saldo. Todo mi cuerpo se quedó frío. Eso es imposible. Esas tarjetas tenían decenas de millones entre ellas al menos. ¿Cómo pueden estar vacías? Entonces las palabras de Yadira me golpearon y todo cobró sentido. Ella vació todas las cuentas. Llamé a mi esposo. El teléfono sonó un par de veces y se conectó. Cariño. Pero era la voz impaciente de Yadira al otro lado. Oh, señorita Montenegro, déjelo ya. Así que le cortaron los gastos. ¿Qué? No pudo esperar 5 minutos antes de llorarle por eso. No se moleste. El CEO Altamirano autorizó esto él mismo. Tragué el dolor y no perdí el tiempo discutiendo con ella. Estoy en el hospital ahora mismo. Necesito dinero. Devuélvame lo que es mío o ponga a mi esposo al teléfono ahora. Su voz llegó goteando superioridad. El CEO Altamirano está ocupado. No tiene tiempo para sus pequeños problemas. Él me entregó todo esto para que yo lo maneje. ¿Quiere dinero? Bien, haga lo que le dije. Envíe una solicitud a través del portal de aprobación interno. Si lo apruebo, obtendrá sus fondos. Oh, y su asignación restante para el mes es de $1. No se moleste en solicitar más que eso. El dolor me atravesó. Mi cara se había puesto blanca. No pude contenerme más. Le dije que estoy en el hospital. Estoy a punto de dar a luz. Necesitan el pago ahora. Estas no son las tarjetas de Iker Altamirano. Son mías. Transfiera mi dinero de vuelta ahora mismo o la denunciaré por robo. Silencio al otro lado. Luego la línea se cortó. El mensaje de texto de Yadira llegó un segundo después. Señorita Montenegro, seamos honestas. Cada centavo que tiene es el dinero del señor Altamirano, y usted no puede andar agitando su título de esposa para intimidarme. Ya he congelado todas las cuentas a su nombre y me aseguré de que nadie le preste nada. Cuando esté lista para disculparse y jurar que dejará de gastar el dinero del señor Altamirano como si fuera suyo, pensaré en desbloquearlas. Lo leí y mi visión se nubló. Algo caliente y violento inundó mi pecho. Luego me desmayé. Pero antes de que la oscuridad me llevara, logré comunicarme con el abogado Arismendi. Le dije que despidiera a Yadira Escobedo con efecto inmediato, suspendiera a Iker Altamirano del puesto de CEO y trajera a Iker a este hospital en 1 hora. Una secretaria junior. Un mes en el trabajo. Nadie tan bajo se atreve a congelar las cuentas de la esposa del CEO, a menos que alguien por encima de ella le esté abriendo la puerta. Pero Iker, mi esposo, tirando por la borda todo lo que teníamos, por una chica que apenas había aprendido el plano del edificio, no podía hacer que encajara.
No quería. Y sin embargo, el pensamiento no me dejaba. La familia Montenegro valía decenas de miles de millones, y esta generación había producido exactamente una heredera. Podría haberme casado con otra dinastía y dividir todo por la mitad. En cambio, elegí traer a un hombre a mi familia. Alguien que se casaría con el nombre Montenegro, y construiría lo que yo le dijera que construyera. Para encontrar a alguien honesto y estable, oculté quién era y entré en el grupo Sterling, como una empleada de bajo nivel. Ese fue el año que conocí a Iker Altamirano, recién salido de la escuela, y recién comenzando en la empresa, la mejor universidad. Los bolsillos vacíos, pero había una gentileza tranquila en él sobre algo terco e inquebrantable. Lo noté de inmediato. Siempre era el primero en llegar y el último en irse mientras todos los demás se quejaban de las horas extras. Él revisaba en silencio los informes de todo un piso por su cuenta varias veces. Me quedé hasta tarde y él apareció en mi escritorio con una taza de café, con las orejas rojas hasta las puntas, sin mirarme a los ojos. Luego alcanzó la computadora portátil que estaba frente a mí, con la voz baja y un poco inestable. Es demasiado tarde para que te vayas a casa sola, yo terminaré esto, vete. Pude sentir mi pulso en la garganta durante un minuto entero después de que se alejó, pero el momento en que realmente me enamoré de él ocurrió durante un incidente en el trabajo. Una colega robó mi proyecto, lo presentó primero, luego se dio la vuelta y me acusó de plagiarla. El gerente general que la respaldaba quería que me despidieran en el acto. Amenazó con hacerme responsable por filtrar secretos de la empresa y exigió una compensación. Iker estaba aturdido por un ascenso. Golpeó ambas manos en la mesa y se interpuso entre mí y la sala. Macarena Montenegro no hizo esto. La conozco. Apostaré todo por ello. ¿Quieren despedir a alguien que no ha hecho nada malo? Entonces, esta empresa no sabe distinguir el bien del mal y no quiero ser parte de ella. Me voy con ella. Se arrancó su placa de identificación y agarró mi mano y salimos corriendo de la sala de conferencias por el pasillo, hasta las puertas del vestíbulo. Justo en ese momento, algo encajó en mi pecho. Este era el hombre con el que iba a pasar mi vida. Lo agarré, todavía sin aliento, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pronunciar las palabras: Iker, me gustas. ¿Te gusto? Cásate conmigo. Di que sí. Después de la boda, me alejé de la empresa para poder concentrarme en mi salud y tener a mi heredera, tan pronto como fue posible. Dejé el grupo Sterling en manos de Iker con el abogado Arismendi, supervisando las cosas junto a él, y Iker no me decepcionó. La empresa prosperó bajo su dirección hasta hace un mes y medio, cuando de repente me dijo que quería reclutar un grupo de graduados desfavorecidos de su alma mater. Estuve de acuerdo. Yadira Escobedo era una de ellos. A los 10 días de unirse a la empresa, había sido promovida hasta ser la secretaria personal del CEO. Ahí fue cuando los rumores comenzaron a llegarme. Una de las chicas del grupo de secretarias me llevó a un lado. Yadira había estado llevando almuerzos caseros a la oficina de Iker. Dijo que los dos comían juntos a puerta cerrada y no salían durante toda la tarde. La explicación de Iker para todo esto fue la siguiente. Yadira trabaja increíblemente duro y tiene talento. No puedo reprochárselo solo porque es joven y recién salida de la escuela, ¿verdad? Solo la transferí para ser mi secretaria por motivos de trabajo. En cuanto a lo del almuerzo, ella es tan dedicada que sigue trabajando durante el almuerzo para ayudarme a procesar documentos. Así que comenzó a llevar su comida a mi oficina. Eso es todo. No hay nada entre nosotros. Pero oye, si te molesta, si estás celosa, solo dilo, y me desharé de ella mañana. Yo no era el tipo de persona que se entrometía en la empresa por chismes y presentimientos. Saqué el archivo de Yadira yo misma. Me senté en algunas reuniones que ella dirigía. La chica era meticulosa, capaz, sabía exactamente cuándo presionar y cuándo aflojar. Quedé lo suficientemente impresionada como para pagar cada centavo de sus préstamos estudiantiles, impulsar un aumento de sueldo y promoverla hasta ser secretaria jefa. Incluso advertí al personal que dejara la fábrica de rumores, que dejaran de inventar historias sobre una joven que solo intentaba construir una carrera. Pensé que estaba invirtiendo en alguien con verdadero potencial. Resulta que solo estaba alimentando al lobo dentro de ella. Comenzó con el código de la puerta. Seguía diciendo que necesitaba acceso constante para recoger documentos para Iker, y antes de darme cuenta, cambió el código de nuestra casa por el de su propio cumpleaños, cuando la confronté. Se disculpó con lágrimas en los ojos, luciendo herida y pequeña. Esa misma noche, se llevó a un Iker borracho y no regresó. Su teléfono estaba apagado. Cada llamada iba al correo de voz. Busqué durante un día y una noche enteros.
Estaba marcando a la policía cuando Iker finalmente llamó, casual y apresurado, para decir que ya estaba en casa. Casi me tropiezo tratando de volver. Y allí estaba ella de pie en mi cocina. En mi pijama, volteando algo en mi estufa para el desayuno de Iker, me vio, y sus ojos se enrojecieron. Lo siento mucho, señorita Montenegro. Sé que soy un caso perdido. Simplemente no pude recordar el código de la puerta. El señor Altamirano estaba tan borracho. Y no pude abrir la puerta. Así que no tuve más remedio que llevarlo a un hotel por la noche. Pero no se preocupe. No pasó nada entre nosotros. La ira surgió a través de mí, y abrí la boca para hablar. Iker intervino primero, su rostro convirtiéndose en piedra. Señaló a la puerta principal. 6 dígitos. No puedes recordar 6 dígitos y no sabes cómo encender un teléfono. Si el trabajo de secretaria jefa es demasiado complicado para ti, no te molestes en aparecer mañana. Yadira se echó a llorar en el acto. Lo siento, señor Altamirano. De verdad no fue mi intención. Por favor, no me despida. La cirugía de mi madre cuesta 200.000 y cuenta con mi salario para cubrirlo. Si me despide, toda mi familia se hundirá. Iker la miró. Hace frío. No te disculpes conmigo. Discúlpate con mi esposa. Está embarazada, y tú eres la que la está haciendo pasar por esto. Si ella no te perdona hoy, puedes llorar hasta quedarte ciega por lo que a mí me importa. De todos modos te vas. Yadira cayó de rodillas frente a mí, y comenzó a abofetearse a sí misma en la cara, una mejilla, y luego la otra. Lo siento, señorita Montenegro. Solo tenía miedo de que llamara a la puerta en medio de la noche la despertara y lastimara al bebé. Soy torpe con las palabras. No tengo sentido para estas cosas. Me equivoqué. Pégueme, gríteme. Solo por favor no me despida. La miré así, y al final no dije nada. Solo le dije que se fuera. Iker me atrajo a sus brazos después, aferrándose como si nunca fuera a soltarme. Nena, ¿cómo estás? Esta situación te molestó y estaba listo para despedirla en el acto, pero dijiste que la perdonarías, así que seguiré tu ejemplo. Pero no te preocupes. La voy a enterrar en trabajo. La mantendré hasta tarde cada noche. Llámalo castigo. En aquel entonces, todavía me derretía en la calidez de ello. Nunca pensé en cuestionar si algo de eso era real. Pero Yadira nunca se detuvo. Siguió cruzando líneas. Siguió acercándose, cada vez un poco más atrevida que la anterior. Tenía acceso a mis tarjetas, a mis cuentas, todo así sin más. Y no había forma de que eso sucediera sin Iker detrás. De ninguna manera. Cuando me desperté, Iker todavía no había aparecido. Pero mi abogado estaba esperando junto a mi cama, listo para informarme. El CEO Altamirano ha llevado a su secretaria a una reunión externa. Dice que no volverá hasta mañana. Estudió mi expresión cuidadosamente antes de continuar. Revisé los registros de asistencia de las últimas 2 semanas. Ellos dos han estado saliendo juntos para reuniones constantemente, pero los destinos... Me entregó un papel impreso. Cada destino listado en esos supuestos viajes de negocios no estaba cerca de ninguna de nuestras empresas asociadas. Todos eran pueblos turísticos, puntos de vacaciones. También hablé con algunos empleados de la empresa. Dijeron que el Instagram de Yadira Escobedo está lleno de capturas de pantalla de estos viajes con el CEO Altamirano. ¿Le gustaría ver? Extendió su teléfono. La pantalla estaba llena de captura tras captura. Cada una era un collage cuidadosamente organizado que Yadira había publicado. Las leyendas decían cosas como: gracias al CEO Altamirano por llevarme a casa esta noche. Este es nuestro momento especial para 2. Me quejé de trabajar horas extras y alguien me envió un pequeño bono. El bolso Hermes que siempre quise. Mencioné que quería ver la Torre Eiffel. Y él me llevó allí esa misma noche. Si esto no es amor, ¿qué es? El abogado continuó. Investigamos el historial universitario de Yadira Escobedo y descubrimos que tuvo un patrocinador financiero durante sus años universitarios. Ese patrocinador fue el señor Altamirano, su compañera de cuarto de la universidad. Nos dijo que Yadira solía alardear de tener un benefactor mayor y rico. Esa persona era el señor Altamirano. Escucharlo confirmado con mis propios oídos que Iker me había traicionado hace mucho tiempo me cortó directamente. El abogado puso una carpeta en mis manos y dijo en voz baja: «También hay algo que encontramos. Creo que debería verlo». Abrí la carpeta, un vistazo, y mis piernas cedieron. Apenas evité caer. El papel en mi mano se sentía más pesado que el plomo. Era un libro de contabilidad bancaria, muy redactado, pero lo suficientemente claro donde importaba,
Adjunto había una copia impresa de un correo electrónico fechado hace 5 años, el mes exacto en que Iker y yo tuvimos nuestro legendario encuentro, el mes en que mi colega me había acusado de plagiar mi propio proyecto. El correo electrónico era de Iker a esa misma colega. Haz tu parte en la sala de conferencias mañana. Presiona fuerte con la acusación de plagio. No retrocedas hasta que yo intervenga. Los 50.000 restantes serán transferidos a tu cuenta en el extranjero, en el momento en que ella y yo salgamos por la puerta. Mis pulmones olvidaron cómo jalar aire. Había otros documentos. Fotos de un investigador privado de Iker, sentado en una cafetería con el gerente que había amenazado con despedirme. Registros de texto. Les había pagado a todos. Todo el incidente. La ira justa. El golpear de sus manos en la mesa. La salida dramática donde arriesgó su carrera para proteger la mía. Todo fue una obra de teatro. Había orquestado la crisis solo para interpretar a mi Salvador. No se había enamorado de una empleada de bajo nivel. De alguna manera había descubierto que yo era la heredera Montenegro. Me había casado. Un calambre agudo y violento desgarró mi abdomen tan intenso que mi visión se puso blanca. El monitor junto a mi cama comenzó a gritar un ritmo frenético y agudo. «Señora, señora, míreme». Una enfermera irrumpió en la habitación, seguida de un médico. Su presión arterial se está disparando. La frecuencia cardíaca del bebé está cayendo. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia ahora. Mi abogado. Logré decir sin aliento, mis uñas clavándose en las finas sábanas del hospital hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Arizmendi. Arizmendi se acercó al borde de la cama, su rostro habitualmente estoico tenso con alarma genuina. Estoy aquí mismo. No llame a Iker, dije ahogándome, el dolor cegándome. Si aparece, no lo deje entrar. Y Arizmendi. Sí, congele todo. La cama se estaba moviendo, las ruedas ruidosas contra el piso, las luces del techo borrosas en una franja continua, alguien contando, alguien respondiendo, una mano presionando una máscara sobre mi cara y una voz diciendo: «Respire, respire normalmente, quédese con nosotros». Mantuve los ojos abiertos el mayor tiempo que pude. Pensé, el plagio, la sala de conferencias, sus manos en la mesa, la forma en que me había mirado como si valiera algo, como si valiera todo. Pensé. Lo escenificó, lo planeó, descubrió que yo era la heredera Montenegro, y construyó un escenario y caminó sobre él, y le di una ovación de pie. Pensé. El bebé. Pensé. Todavía no. No hasta el bebé. Luego la anestesia hizo efecto, y las luces se apagaron. Volví en pedazos. Primero, los sonidos, el ritmo constante de un monitor, alguien hablando en voz baja, una puerta, un carrito, luego el peso de todo lo que había sucedido presionando hacia abajo antes de que siquiera entendiera completamente que estaba despierta. Luego un pequeño sonido, no un llanto, más como un anuncio, una sola declaración clara y furiosa desde algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza antes de poder detenerme, antes de que mi cuerpo hubiera terminado de decidir si estaba listo. La enfermera estaba allí. Puso al bebé en mis brazos sin preguntar, lo cual era exactamente lo correcto, lo cual era lo único que podría haber hecho. Ella era tan pequeña, ella estaba tan completa y furiosamente viva. La sostuve y todo lo que me había mantenido unida, desde que Arizmendi se sentó junto a mi cama con la carpeta, se desmoronó de una vez. No debilidad, no colapso, solo liberación. El tipo que sucede cuando has estado tensa contra algo por tanto tiempo, y luego lo que estabas protegiendo está a salvo, y tu cuerpo finalmente llega a admitirlo. Lloré sobre su cabeza mientras ella hacía sus anuncios al techo. «Está sana», dijo el médico desde algún lugar. «Ambas necesitan monitoreo, pero ella es fuerte y sus pulmones son excelentes». Una pausa. Estuvo muy cerca. No respondí. Estaba ocupada contando dedos. Arizmendi estaba esperando afuera. Entró cuando la enfermera le hizo una señal, todavía con el mismo traje que llevaba cuando la cama comenzó a moverse. Parecía un hombre que había pasado las últimas horas en su teléfono manejando una demolición controlada. «¿Está hecho?», pregunté. Mi voz salió ronca. «La mayor parte». Se sentó y abrió su tableta. El acceso de CEO de Iker fue suspendido a los 20 minutos de su instrucción. Las cuentas corporativas han sido congeladas en espera de auditoría. Su dispositivo personal está marcado para revisión, bajo la cláusula de autoridad de emergencia en el acuerdo de asociación.
la que firmó cuando asumió el cargo de CEO, el que había firmado sin leer con cuidado, el que mis abogados habían redactado para asegurar que cualquier CEO que designara el grupo Sterling, incluido un miembro de la familia por matrimonio, pudiera ser suspendido inmediatamente si el propietario principal lo solicitaba. Había tenido tanta prisa por convertirse en CEO, no había leído la cláusula. Yadira, despedida, su tarjeta corporativa dejó de funcionar a las 11:47 de la noche. Su acceso al correo electrónico terminó a la medianoche. Recursos Humanos envió la documentación formal de despido a la dirección de su casa esta mañana. Arizmendi me miró. También presenté un informe preliminar a la Unidad de Delitos Financieros sobre el congelamiento de cuentas no autorizado. ¿Quieren documentación? ¿Qué tenemos? Miré la cara de mi hija. Muéstrame el resto. Dije. Me lo mostró durante los siguientes 2 días, en incrementos cuidadosos, porque el médico había establecido que mi presión arterial era su enemigo personal. Y Arizmendi respetó esto, mientras también entendía que yo necesitaba saber. La contadora forense, una mujer llamada Soledad, que Arizmendi había usado en 3 investigaciones corporativas anteriores, había estado trabajando desde la noche de la emergencia. Su equipo había sacado registros de transacciones, registros de viaje, informes de gastos, hilos de correo electrónico y el historial administrativo de cada cuenta, a la que Yadira había accedido desde su primer día. Lo que encontraron no fue sutil. Iker había sido cuidadoso con algunas cosas. No fue lo suficientemente cuidadoso. Las reservas de viajes corporativos mostraban 14 viajes en las últimas 6 semanas. De los 14 destinos listados como reuniones con clientes, 11 eran pueblos turísticos. Los nombres de los clientes en el sistema de reservas eran empresas reales, pero ninguna de ellas tenía ninguna reunión programada con el grupo Sterling. Alguien simplemente había escrito nombres. En el sistema para dar cobertura a las reservas, los informes de gastos mostraban cargos de restaurantes, mejoras de hotel, tratamientos de spa y compras de regalos que habían sido categorizados como entretenimiento al cliente con justificaciones de aspecto legítimo escritas debajo, pero los recibos de regalos, cuando se revisaban, mostraban artículos que se enviaban a una dirección privada, el edificio de apartamentos de Yadira. Los mensajes eran peores. Soledad los había encontrado en el servidor corporativo, donde Yadira había sido descuidada, usando su correo electrónico de trabajo para comunicación personal, aparentemente segura de que nadie jamás verificaría porque Iker controlaba el acceso. En un hilo fechado 3 meses antes, Yadira le escribió a un amigo: honestamente, a estas alturas, yo soy la verdadera señora Altamirano. Ella solo tiene el título. Él dice que ella casi ha terminado de ser útil. Después de que nazca la heredera, la va a expulsar por inestabilidad emocional. El posparto es perfecto para eso. La empresa se reestructura, compran sus propias acciones porque no puede manejarlo. Y luego, el mensaje se cortó ahí. El amigo aparentemente había respondido por teléfono. Lo leí 2 veces. Ella casi ha terminado de ser útil. Arizmendi observó mi rostro. El plan, dijo con cuidado. Parece haber sido esperar hasta después del nacimiento, con una recién nacida y estrés documentado, y con Iker controlando el puesto de CEO y Yadira controlando su acceso financiero. Se habría argumentado a la Junta que usted era incapaz de cumplir su papel como dueña. Una evaluación psiquiátrica, posiblemente tutela legal de sus intereses financieros otorgada a Iker como su cónyuge y el padre de la bebé. Él habría controlado el fideicomiso. Sí, la habría controlado. Esa era la intención, basado en lo que hemos encontrado. Miré a mi hija durmiendo en el Moisés del hospital, pequeña y segura sobre el mundo en la forma en que las personas nuevas están seguras. ¿Qué pasa con el plagio?, pregunté. La sala de conferencias, la colega está cooperando. Dijo que Iker se le acercó 3 meses antes del incidente y le dijo que la jugada del plagio tenía que parecer real. Necesitaba escalarlo, empujarlo más allá de cualquier punto de resolución razonable. Hasta que él interviniera, le dijo que el objetivo era una persona de alto valor, que estaría debidamente agradecida con quien ayudara a unirlos. Arizmendi dejó la tableta. Dijo que pensó que era un plan romántico. No sabía que usted era la heredera Montenegro. Pensó que Iker solo quería impresionar a una chica. Le pagaron 50.000 por dejar su trabajo después. ¿Y el gerente general? Similar, pagado por separado, ha dado una declaración escrita. Iker llegó al hospital el 3er día. Para entonces me habían trasladado a una suite privada. El bebé estaba en la habitación conmigo. Mi equipo de seguridad privada.
arreglado por Arizmendi a través de la firma existente de la familia Montenegro, estaba estacionado fuera de la puerta. Entró con un abrigo oscuro, luciendo como un esposo preocupado, exactamente como había practicado durante años. La seguridad lo detuvo en el ascensor. Arizmendi salió a su encuentro. Observé a través del panel de vidrio de la suite desde el otro lado del pasillo. Iker miró más allá de Arizmendi hacia la puerta. Tenía la mandíbula apretada. Había preparado algo. Podía verlo en su postura. La disposición particular de un hombre que ha ensayado lo que planea decir. Arizmendi habló durante aproximadamente 90 segundos. Vi la cara de Iker moverse a través de 4 expresiones: confianza, confusión, cálculo. Y luego debajo de todo eso, saliendo a través de las grietas. Algo que reconocí de 5 años de creer que lo entendía. Miedo. No miedo por mí, no miedo por el bebé. Miedo por sí mismo y por todo lo que le estaban quitando. Él dijo algo. Arizmendi respondió. Iker dio un paso adelante. Un oficial de seguridad se movió para interceptarlo. Arizmendi dijo una cosa más. No pude escucharlo desde donde estaba, pero vi su expresión. Completamente calmado, completamente final, y vi a Iker dejar de moverse. Más tarde, Arizmendi me dijo lo que había dicho. Ella es la dueña que traicionaste. No tienes autoridad en este edificio, en esta habitación, o en esta familia sin su consentimiento. El equipo legal de ella te contactará. Hasta entonces, cada paso que des hacia esa puerta será documentado y agregado a la demanda civil. Iker se fue. Me recosté y tomé la mano de mi hija. Los 5 pequeños dedos envueltos alrededor de mi dedo índice, y respiré. Yadira no se lo tomó en silencio. Llamó a la centralita de la empresa 6 veces antes de darse cuenta de que su extensión estaba desconectada. Se presentó en el edificio del grupo Sterling y encontró su tarjeta de acceso desactivada. Se paró en el escritorio del vestíbulo y dijo que había habido un error, que necesitaba hablar con el CEO Altamirano de inmediato, que tenía documentos que entregar. El jefe de seguridad, un hombre tranquilo llamado Bautista que había trabajado para el grupo Sterling desde antes de que Iker llegara, le dijo que la autoridad del CEO Altamirano había sido suspendida y que ella ya no era empleada de la empresa. Lo dijo cortésmente, lo dijo en el vestíbulo donde 11 miembros del personal estaban pasando durante la prisa de la mañana. Ella comenzó a discutir, mencionó el nombre de Iker 3 veces. Dijo que tenía autorización, dijo que estaba actuando bajo las instrucciones directas del CEO. Bautista dijo, igualmente cortés. La autoridad del CEO fue otorgada por la señorita Montenegro, ella la ha suspendido. ¿Había algo más? Alguien cerca del ascensor tomó una foto. Por la tarde, estaba circulando internamente. Por la noche, un ex empleado se la había enviado a un periodista financiero con una nota explicando el contexto. La secretaria que congeló las cuentas de la dueña mientras estaba de parto ahora está bloqueada fuera del edificio. El periodista hizo llamadas. La reunión de la junta ocurrió el 7º día. Asistí por video desde la suite del hospital, con la computadora portátil apoyada en la mesa de noche. Mi hija dormida en el Moisés a mi lado. Arizmendi estaba en la sala de juntas en persona. El equipo forense de Soledad había preparado una presentación. La presidenta de la junta, una mujer mayor llamada Leonor, que había conocido a mi padre, y siempre se había sentido incómoda con la rapidez con la que Iker había acumulado autoridad, se sentó a la cabecera de la mesa y observó la pantalla. 7 miembros de la junta, 4 leales a la familia Montenegro, 3 que habían sido nombrados durante el mandato de Iker. Iker estaba allí. Se le había informado que la reunión concernía a su autoridad suspendida y que se requería asistencia por el acuerdo de asociación. Vino con su propio abogado. Debería haber traído más abogados. La presentación duró 43 minutos. Cubrió el incidente de plagio fabricado con evidencia documental y la declaración firmada de la colega, la cronología de Yadira, desde el patrocinio universitario hasta su ascenso a secretaria jefa, los 14 viajes de negocios fraudulentos, las cuentas de gastos, los fondos corporativos utilizados para regalos personales, las transferencias a cuentas en el extranjero, 2 de las cuales fueron rastreadas hasta una empresa fantasma, que el equipo de Arizmendi había identificado 3 días antes, el congelamiento de cuentas no autorizado, la llamada a la policía por el té de burbujas, la negación de pago del hospital, el mensaje que Yadira le había enviado a su amigo acerca de que Macarena casi había terminado de ser útil y la estrategia posparto, y el correo electrónico, el fechado hace 5 años, el que Iker había enviado desde su cuenta personal a la colega la noche anterior, a la actuación de la sala de conferencias. Haz tu parte mañana. Presiona fuerte la acusación de plagio. No retrocedas hasta que yo intervenga.
La sala de juntas estuvo en silencio durante mucho tiempo, después de que apareció esa diapositiva. El abogado de Iker se inclinó hacia él. Iker sacudió la cabeza una vez. Sus manos en la mesa estaban muy quietas. Arizmendi dijo: «Ahora nos gustaría escuchar a la señorita Montenegro». Miré a la cámara. «Traje a Iker Altamirano a esta empresa», dije. Le di autoridad sobre el grupo Sterling porque creía que se la había ganado. Desde entonces supe que el momento en que se le invitó a ganársela fue fabricado por él, pagado con $50,000 de la desesperación de otra persona y ejecutado específicamente para entrar en mi vida a través de una puerta que él mismo había construido y desbloqueado. Los 3 miembros de la junta que Iker había nombrado se cuidaban mucho de no mirarlo. «No construiste mi empresa», dije. «Construiste un trono con mi confianza. Cada título que tenías, cada acción que votabas, cada trato que firmabas, se hizo con el poder de una familia a la que entraste mediante fraude». Hice una pausa. «Con efecto inmediato. Destituyo a Iker Altamirano del puesto de CEO. Revoco su autoridad como firmante en todas las cuentas. Inicio procedimientos legales por fraude, malversación de fondos, conspiración e incumplimiento de deber fiduciario. La moción de divorcio ya ha sido presentada». Iker miró a la cámara. «Macarena, tuviste la palabra por 5 años», dije. «Has terminado». La presidenta de la junta llamó a votación. Fue de 6-1. El 1 fue uno de los nombramientos de Iker, quien luego sería investigado y destituido por sus propios problemas separados de cumplimiento descubiertos durante la auditoría. La separación de Yadira y Iker sucedió más rápido de lo que esperaba. 3 días después de la reunión de la junta, se comunicó con la oficina de Arizmendi, a través de su propio abogado. Quería hacer una declaración, a cambio de consideración en los procedimientos civiles, reducción en los daños reclamados. Proporcionaría todo lo que tenía. Todo significaba los mensajes donde Iker se había referido a mí como el escalón, como la heredera frágil, como fácil de manejar una vez que el bebé lo asegurara. Los mensajes donde le había contado el plan: mantener las cuentas de Macarena lo suficientemente accesibles para evitar sospechas hasta que naciera el bebé, luego ayudar en la documentación de su inestabilidad. Los mensajes donde había llamado a Yadira lo verdadero y le había dicho que una vez que el grupo Sterling fuera reestructurado bajo el nuevo acuerdo de fideicomiso, ella estaría asegurada de por vida. Ella lo entregó todo. También entregó los registros telefónicos que mostraban que él la había llamado desde el estacionamiento del hospital la noche en que entré en labor de parto de emergencia. Ella había estado hablando por teléfono con él mientras yo estaba en la sala de operaciones. Él se había enojado porque me había comunicado con Arizmendi primero. Él dijo, le dijo Yadira al equipo de Arizmendi, con su voz según la transcripción completamente plana, que ella no debería haber podido llamar a nadie. ¿Qué pasó? Y le dije que las enfermeras tenían el teléfono antes de que pudiera detenerlo. Hizo una pausa. Sé cómo suena eso. ¿Cómo suena?, había preguntado el asociado de Arizmendi. Suena como lo que fue. Lo perdió todo de todos modos. Arizmendi no le ofreció inmunidad. La consideración se limitó a una reducción en los daños civiles, que aún la dejaba responsable de la restitución de fondos, honorarios legales y el reconocimiento formal en el acuerdo de su papel en el congelamiento de la cuenta. El cargo por falso informe policial se mantuvo. El cargo por fraude se mantuvo. La investigación penal de ambos fue manejada por separado por personas que no trabajaban para mí. Iker lo intentó una vez más. Dejó un mensaje a través de su abogado. No una comunicación legal, solo una solicitud de 5 minutos de mi tiempo, sin cámaras, sin abogados, solo él. Le pedí a Arizmendi que devolviera la llamada con mi respuesta. Vino al hospital. Yo todavía estaba allí, y estaría por unos días más. Y aparentemente pensó que ese lugar significaba que yo sería más blanda. Que la proximidad al trauma reciente me haría querer resolver las cosas, hacer las paces. Encontrar la versión de los eventos con la que pudiera vivir. Acepté verlo a través del panel de vidrio, no en la habitación, no con el bebé presente. Se quedó en el pasillo, y yo me paré al otro lado del vidrio, y se veía exactamente de la misma manera que siempre se había visto. El hombre en el que había creído. El hombre cuyas manos en la mesa de la sala de conferencias habían encajado algo en su lugar en mi pecho. Dijo a través del vidrio, con su voz apagada. «Te amé eventualmente, comenzó como un plan, lo sé, pero en algún momento se volvió real». Lo miré. «Amabas la vida que te di», dije. «No confundas eso con amarme a mí, Macarena. Tuviste la palabra por 5 años», dije. «Has terminado.
Lo único real en nuestro matrimonio es la niña que casi me cuestas. Mi voz era constante. Yo era muy constante. Ella sabrá el nombre de su padre porque tiene derecho a saberlo. No lo conocerá como un hombre en el que pueda confiar, porque no lo es. Esos son los hechos con los que estamos trabajando. Por favor, he dado instrucciones a mi abogado. Cualquier comunicación futura pasará por él. No vuelvas aquí. Me di la vuelta y caminé de regreso al Moisés. Los términos de custodia fueron establecidos por el tribunal 4 meses después. Iker fue reconocido como el padre biológico. No se le otorgaron derechos de custodia. El tribunal determinó, dado el fraude documentado, la manipulación financiera planificada y los cargos penales pendientes, que el acceso no supervisado no era lo mejor para los intereses de la niña en esta etapa. Visitas supervisadas 2 veces al mes en un momento y lugar controlados por mi equipo de seguridad con revisión en 18 meses. Él no impugnó esto. Su abogado le había dicho que no lo hiciera. El divorcio finalizó el mismo día, según los términos del acuerdo prenupcial de la familia Montenegro, que Iker también había firmado sin leer con cuidado. Un cónyuge que entraba en el matrimonio mediante un fraude documentado renunciaba a todos los reclamos sobre los activos familiares. Dejó el matrimonio con sus ahorros personales originales, que habían sido auditados y absueltos de fondos robados. Y nada más. El grupo Sterling nunca fue suyo. Siempre había sido mío. La reestructuración simplemente lo hizo explícito en cada documento, cada archivo público, cada comunicado de prensa. La historia estalló en 3 plataformas simultáneamente. Un periodista financiero publicó el primer artículo. Un sitio de noticias de negocios lo recogió en cuestión de horas. A la mañana siguiente, las publicaciones sociales, las capturas de pantalla de Instagram, las imágenes de la sala de juntas que el teléfono de un miembro de la junta había capturado, todo estaba circulando. CEO suspendido después de congelar las cuentas de su esposa embarazada durante el parto. La secretaria llamó a la policía sobre la heredera multimillonaria por un té de burbujas. El esposo fingió el rescate en el lugar de trabajo de su esposa para casarse con una fortuna. La empresa era suya todo el tiempo. Las secciones de comentarios eran de un tipo específico de furia que Internet reserva para las traiciones que se sienten personales incluso para extraños. Personas que nunca me habían conocido estaban enojadas en mi nombre con la intensidad de las personas que habían sido engañadas ellas mismas. Antiguos empleados del grupo Sterling comenzaron a hablar, no con información sobre Iker, en su mayoría, sino con historias sobre Yadira, la forma en que le hablaba al personal subalterno, la forma en que había usado el nombre de Iker como arma en las reuniones, la forma en que le había dicho a una asistente administrativa 3 semanas después de comenzar el trabajo que ella dirigía este edificio, y que la gente debía recordarlo. La asistente administrativa publicó el intercambio textualmente. El Instagram de Yadira fue capturado y archivado antes de que pudiera eliminarlo. Las publicaciones con las fotos del resort, el bolso Hermes, la leyenda de la Torre Eiffel. Si esto no es amor, ¿qué es? Todo preservado para cuando pensó en eliminarlo. El grupo Sterling emitió una sola declaración redactada por Arismendi y firmada por mí. El grupo Sterling siempre ha sido y sigue siendo propiedad de la familia Montenegro. La señorita Macarena Montenegro es la dueña y autoridad principal del grupo Sterling. Todas las decisiones provisionales tomadas bajo la autoridad del CEO suspendido están bajo revisión. La señorita Montenegro volverá al liderazgo activo en las próximas semanas. 300 empleados le dieron me gusta a la publicación en la primera hora. Regresé al grupo Sterling un martes de noviembre. Mi hija tenía 6 semanas de edad. Ella estaba con su niñera en el auto de abajo, lo cual había arreglado con un debate interno significativo antes de decidir que lo correcto era hacer lo que necesitaba hacer y luego volver con ella de inmediato. No llevarla a una sala de juntas como un accesorio. El vestíbulo estaba lleno. No lleno de forma diseñada. La prisa de la mañana era simplemente la prisa de la mañana. La gente que llegaba a trabajar, las tazas de café, los cordones, la energía particular de un edificio que ha pasado por un periodo de incertidumbre institucional y se está recalibrando hacia algo estable. Alguien me vio en la puerta. Se movió por el vestíbulo de la manera en que se mueven las cosas cuando son reales. No como un anuncio, solo reconocimiento, de persona a persona. Un cambio en la habitación. La gente se detuvo. Luego comenzaron de nuevo, pero de manera diferente, moviéndose hacia las puertas por las que ya estaba pasando, haciendo sus ajustes matutinos habituales, pero con la conciencia particular de una habitación que ha decidido colectivamente que algo importa. Bautista, en el mostrador de seguridad, asintió una vez.
Le devolví el asentimiento. El ascensor me llevó al piso ejecutivo. Arizmendi estaba esperando. La oficina que había sido de Iker había sido vaciada de sus objetos personales. Caminé por ella y salí al balcón que daba a la ciudad desde la que se había construido el grupo Sterling. Me quedé allí por un rato. Pensé en la sala de conferencias. Sus manos en la mesa, la forma en que mi corazón había latido cuando agarró mi mano y me sacó por la puerta, la forma en que había pensado, este es el hombre con el que voy a pasar mi vida. Pensé en el rostro de mi hija, la forma en que me había mirado desde el Moisés con su furiosa certeza de estar viva. Pensé en Iker en el pasillo del hospital diciendo, te amé eventualmente. Y el vacío específico que había sentido en respuesta, ni dolor, ni enojo, solo la clara certeza de una mujer a la que le habían dicho la verdad demasiado tarde para que importara, volví adentro. Arizmendi estaba en la mesa de conferencias con Soledad y la presidenta de la Junta, Leonor, y dos representantes legales, y el jefe de recursos humanos, que había pasado el último mes documentando cada infracción para el registro formal. Me senté. Comencemos con los cambios de gobierno, dije. Quiero que la cláusula de suspensión de emergencia se simplifique para que cualquier propietario pueda invocarla desde cualquier lugar. Quiero que los controles de acceso financiero se reestructuren para que ningún individuo, CEO, cónyuge, secretaria, nadie pueda congelar las cuentas de otro funcionario sin la autorización de tres partes. También está la cuestión de la política de licencia por maternidad, dijo Arizmendi. Deslizó un borrador por la mesa. Mencionó que quería abordarlo. Miré el borrador. Amplíe las protecciones. Cualquier persona con licencia médica por condiciones relacionadas con el embarazo retiene el acceso financiero completo a las cuentas de beneficios de la empresa, sin excepciones, sin requisitos de autorización durante el periodo de licencia. Leonor tomó nota. Eso requerirá una enmienda a los estatutos. Entonces enmendamos los estatutos. Dejé el borrador y quiero que se le ponga nombre. ¿El nombre de la política? Pensé por un momento. Llámenla la disposición Montenegro. 6 meses después de la cesárea de emergencia, mi hija estaba aprendiendo que sus manos eran suyas, lo que le pareció infinitamente impresionante. Las sostenía frente a su cara y las estudiaba con la seriedad enfocada de una persona que ha descubierto una cosa extraordinaria. La miraba hacer esto por las noches después de la jornada laboral en el apartamento al que nos habíamos mudado después de la casa. La casa donde Yadira había estado de pie en mi cocina en mi pijama fue vendida. Arizmendi envió un mensaje de texto a las 8 de la noche de un jueves. Confirmación final, divorcio finalizado, recuperación de activos completa, sentencia de Altamirano programada para el próximo mes. Los fiscales recomiendan 2 años, posible acuerdo de 18 meses, acuerdo civil de Escobedo firmado esta tarde, todos los fondos transferidos. Lo leí 2 veces. Luego bajé el teléfono y levanté a mi hija y la sostuve contra mi pecho, donde podía escuchar los latidos de mi corazón, lo cual le pareció confiablemente reconfortante. Y me paré junto a la ventana viendo a la ciudad hacer lo suyo de noche. Iker había escenificado el día que me salvó, el día que desmantelé todo lo que había construido de mi confianza, que había sido enteramente mío. La familia Montenegro había estado en el negocio por 3 generaciones. Mi abuelo lo había construido, mi padre lo había hecho crecer. Yo lo había heredado, y creí, durante 5 años, que lo estaba construyendo con alguien. Lo estaba construyendo sola todo el tiempo. Simplemente no lo sabía todavía. Mi hija hizo un sonido contra mi hombro que probablemente era de naturaleza digestiva, pero sonó. En la tranquilidad de la noche, como un comentario notablemente ligero. Lo sé, le dije. Eligió a la mujer equivocada para casar. Ella pareció considerar esto y encontrarlo satisfactorio. Las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros. La torre del grupo Sterling era visible desde la ventana. El edificio que había pasado los últimos meses reclamando, reestructurando, reformando desde adentro hacia afuera. El edificio que siempre había sido mío, incluso cuando el nombre de otra persona estaba en la puerta. Pensó que había casado a la heredera Montenegro. Al final, aprendió que los Montenegro devuelven el mordisco. La empresa era mía, el dinero era mía, la niña era mía para protegerla, y la vida que había intentado robar se había vuelto, en todos los sentidos que importaban, mía de nuevo.